ahora. En la tarde del sur, en la tarde del sur. En la tarde del sur. Aquí estamos para presentarles En la tarde del sur. Estamos en el año del centenario del maestro Abel Carlevaro. Los lunes de 2016 serán un lugarcito en el que junto a Alfredo Escande, su discípulo y biógrafo, compartiremos su música, sus ideas y enseñanzas, historias de su vida, en la tarde del sur. Venga la guitarra vieja, nueva otra vez al castigo, con que la espera el amigo que no la deja. Alta siempre, no caída, traiga su risa y su llanto, clave las uñas de amianto sobre la vida. Guitarra. ¿Cómo está, querida gente? Es un placer para nosotros comenzar la semana con guitarra, y con la guitarra, y con la historia, y con la figura de don Abel Carlevaro. Todo este 2016 estamos recordando su centenario. Pero hoy además tuvimos nuevos vecinos antes que nosotros, ¿no? Así que saludamos a Mónica Navarro y a Aris Iriarte en este nuevo programa que ha comenzado aquí en la tarde. Nos sobran los motivos. Y nuestro querido Nogareda se fue junto a Marina para el fin de semana, sábados y domingo de 3 a 5, precioso horario también para seguir escuchando el truco de la serpiente. Pero ahora, antes que nosotros, nos sobran los motivos, y a nosotros también nos sobran pila de motivos para seguir hablando de Carlevaro. Que nunca nos falte. ¿Cómo anda, maestro? Muy bien, Numa, muy bien. Buenas tardes a todos. Contento de que sea lunes y que podamos compartir un rato de historias y de música, siempre girando en torno a la figura de Abel Carlevaro, que es su centenario, ¿verdad? Claro, claro. Me contaba que por 1, 2 o 3 programas vamos a estar girando además en lo que sucedió, lo que pasó, lo que vivió Carlevaro junto a Héctor Villalobos. Claro, Villalobos fue para Carlevaro una figura muy importante. Claro. Y tanto las historias que hay y vinculadas con todo eso, como, en fin, lo escrito y los materiales grabados, dan como para compartirlo a lo largo de varios programas. Claro, claro. Lo cual, todavía no sé si los haremos todos de corrido, pero con esto que iniciaremos hoy empezamos una serie dentro de la serie. Claro, claro, interesantísimo. Claro. Porque Villalobos fue muy importante. Realmente fue muy importante. Yo creo, sin entrar todavía en tema, pero ya que salió la conversación, creo que fue el personaje que más lo influyó. Más que el propio Segovia. De los compositores. Sí, de los compositores y de la música en general y de las vivencias artísticas, ¿verdad? Claro, porque Villalobos no solamente escribió no tantas obras para guitarra, escribió para orquesta y no sé si fue director de orquesta. Fue un músico muy completo. Sí, dirigió orquesta, por supuesto, claro. y dirigió coros inmensos además. Bueno, pero no me quiero adelantar. No. Simplemente, ya que estábamos, decir que es difícil decir el más, pero por una serie de indicadores es muy de los personajes que marcó más a Carlevaro y al cual él explícitamente lo homenajeó. Claro. Pero vamos a hablar de todo eso. Lo que pasa es que de todas maneras, como siempre tenemos algunos mensajes que nos llegan
después de cada programa de los lunes. Tengo acá algunas cositas para leer. Nos escribió Rufino Domínguez Lazús, que dice: muy buen programa. Esto a partir del programa del lunes pasado, ¿verdad? Y con todos esos detalles tan sabrosos como las notas históricas sobre Segovia y la transcripción de la Burrea en la menor. Felicitaciones a los dos. Dice: notables programas, me encantaron las palabras de Ayestarán. Muchas gracias. José Diego Arias Brin, desde San José. Quería felicitarlos por el hermoso e inspirador programa que transmiten con Numa, dedicado al gran maestro Abel Carlevaro. Dice: si bien ya lo tenía en un altar, mi admiración hacia él ha ido creciendo a cada programa escuchado. Quería compartir con ustedes, con la autorización de su autor, por supuesto, este bello poema que le dedicó Abel Soria. Sí. Gran poeta, dice, humorista, artista plástico y músico, nacido en Canelones, pero de trayecto maragato. Sí. A su tocayo Carlevaro. Qué bueno. Para nuestros oyentes no uruguayos, maragatos son para nosotros los oriundos del departamento de San José, claro, uno de los departamentos linderos del de Montevideo. Sí, sí. Espero lo disfruten, dice. Un abrazo grande a ti y a Numa, y muchas gracias por compartir en su programa todos esos conocimientos y anécdotas tan emotivas que a los que amamos el instrumento nos llenan el alma. Qué lindo. Un abrazo para José Diego Arias Brin. Pero bueno, vamos a leer este soneto de don Abel Soria. ¿Cómo no? Dice: al maestro Abel Carlevaro. Está titulado así. Dice: autoras de mil éxtasis y arrobos, genio Abel Carlevaro, genio tierno, tus manos tejen todo lo fraterno como las de Segovia y Villalobos. Manos de sabios pródigos y probos, manos plenas de afecto sempiterno, floreciendo en otoño y en invierno como las ramas de los algarrobos. Cada mano hecha flor, siglo a segundo, 5 pétalos da, brindis fecundo sublimado en el cáliz de la palma. Manos nido de luz, tibio y profundo, porque de tanto contener el mundo, crecen y en ellas cabe toda el alma. Qué lindo. Abel Soria. Pero, felicitaciones además, Abel. Y un gran abrazo para Abel Claro, Soria, ¿verdad? seguramente está escuchando. Y Ricardo Maldonado, desde Entre Ríos, dice: estoy siguiendo la audición de los programas grabados, una galería de maestros en el honor de la guitarra y esa lámpara siempre encendida del maestro Carlevaro. Un saludo entrerriano y rioplatense desde acá. Pero, un abrazo grande. Buenísimo, ¿eh? Siguen llegando estas repercusiones de nuestros oyentes, que mucho agradecemos, por supuesto. Claro. Bueno, como yo te decía, el programa de hoy, vamos a iniciar en el programa de hoy a comentar acerca de ese especial significado que tuvo en la vida de Carlevaro su vínculo con Villalobos. Villalobos llegó a Montevideo por primera vez en el año 1940, invitado junto con toda una embajada artística del Brasil a presentar sus obras en el momento en que estaba Segovia aquí en Montevideo. Y en el momento en que Carlevaro estaba estudiando hacía ya unos 3 años con Segovia. Hay toda una historia, porque hacía algún tiempo que Segovia se había enterado de la existencia de los estudios de Villalobos y había retomado un contacto con Villalobos que se había iniciado en París, pero que había quedado diluido, sobre todo porque Segovia, en cierto modo, había, en aquel primer encuentro, había, no sé si despreciado, pero por lo menos tenido en menos las aptitudes guitarrísticas y compositivas de Villalobos, referida a la guitarra. Eso generó un distanciamiento y pasaron más de 10 años. Y cuando Segovia venía para instalarse aquí en el Uruguay, él viajó desde Estados Unidos, donde habían dejado a las hijas de Paquita a comienzos del año 1937. Segovia viajó desde Estados Unidos hacia Montevideo, literalmente bajando desde el norte de América hasta nuestro sur. Iba actuando en distintos lugares y Paquita venía con él. En la última escala antes de llegar a Montevideo paró en Río de Janeiro. En Río de Janeiro
se encontró con un personaje al cual vamos a aludir más de una vez en esta historia, que fue el pianista español que en ese momento estaba radicado en Río, Tomás Terán. Claro. Que estaba allí con su señora y con quien Segovia tenía amistad. Y compartieron algunos días, asistieron después es decir, dio Segovia un concierto en Río. Allí se encontró con Villalobos y Villalobos los invitó a cenar y a que lo visitaran la noche siguiente. Ahí fue el reencuentro con Villalobos. Y ahí prácticamente Segovia volvió a hacer conciencia de las obras de Villalobos para guitarra. Y se vino a Montevideo con una copia manuscrita del Lloro, número 1, y la promesa de mandarle por correo algunos estudios, cosa que hizo en los meses siguientes. Villalobos. La promesa de Villalobos a Segovia. Claro. De Seguro. que le iba a mandar a Segovia. Bueno, todo eso para ubicarnos, porque después ellos mismos, en sus idas y venidas de su relación Villalobos y Segovia, reconstruyeron esa historia, seguramente perdida por la memoria, como de que los estudios los habían Segovia los había conocido antes. Pero todo demuestra que no. Yo tengo una serie de elementos. No nos vamos a detener en eso. Lo importante es que Segovia en ese momento seguía rechazando la música de Villalobos. Y lo demuestran en el año 40, pese a que se había traído algunas piezas y que Villalobos le mandó algunas más por correo, las cartas de Segovia a Ponce insisten en que a él no le gustaba esa música. Claro. Pero de todas maneras, cuando llegó Villalobos a Montevideo, el Centro Guitarrístico del Uruguay lo quiso homenajear a Villalobos, y seguramente también a propuesta de Segovia organizaron un concierto, un acto académico en el cual hablaría Francisco Kurlange, que fue otro personaje importante en esta historia, y tocaría Carlevaro. Y ahí Carlevaro conoció a Villalobos. No tocó nada de Villalobos. Tocó el Lloro, que era lo único que conocía, que tenía en ese Segovia, momento. claro. No, pero eso ya estaba publicado aquí. Ya estaba publicado. Ya estaba publicado aquí. Se publicó en Buenos Aires en el año 1920. Ese Lloro. Sí. Y la única obra que conocía Carlevaro en ese momento. Nosotros vamos a escuchar ahora un poco cómo presenta Carlevaro su vinculación con Villalobos en aquella entrevista radial que le hicieron en la radio de la Universidad de Sao Paulo, que le hiciera Edelton Gloeden, y de la cual escuchamos nosotros algunos fragmentos. Claro. Pero yo había reservado este fragmento para cuando llegara el momento de hablar de esta historia, que es cuando él plantea el tema Villalobos, porque ellos se lo preguntan. Y después de escucharla, vamos a ir aclarando algunos de los puntos de lo que dice Carlevaro allí. Ahí está. Vamos a escuchar a Carlevaro respondiendo esto. Escuchemos. Maestro, conte um pouco para a gente desse contato com o maestro Villalobos. Bueno, la época con Villalobos para mí fue muy importante. Antes de conocer a Villalobos, voy a decir esto que es importante también para mí decirlo. Yo era una persona muy respetuosa de las armonías tradicionales. Estudiaba con un gran maestro vasco que estaba en Montevideo, que se llamaba Mujica, José Tomás Mujica, era organista. Yo estudié con él 8 años, armonía, contrapunto y principio de composición. Y después seguí solo también, que es muy importante seguir con uno mismo. Quizás la mejor época de cuando uno empieza a encontrarse con uno mismo. Pero el impacto fue cuando estuve en Brasil a conocer a Villalobos. Diré antes que lo conocí en Montevideo. Cuando vivía Segovia en Montevideo, que yo trabajé con él un tiempo, a pesar que después mis ideas fueron diferentes a las de él, pero en un principio estuve con él durante 9 años. A princípio, é preciso, só para o ouvinte ter informação, que André Segovia viveu em Montevideo durante 10 anos, entre 1937 e 1947, por causa da Segunda Guerra Mundial. Isso. Es posible. Él se casó en Montevideo por segunda vez y quedó allá. De todos modos voy a seguir mi cuento
muy especial porque se trata del gran maestro Villalobos. En Montevideo vino en el año 42 o 41, vino a Montevideo Villalobos a exponer sus ideas y a dirigir conciertos con orquesta, y el centro guitarrístico, incluyendo a Segovia, me pidió que a ver si podía tocar para Villalobos en una reunión muy especial, que en un concierto que podía dar. Yo acepté y toqué. Lo único que conocía de él era el Lloro número 1. Yo toqué y me quedé muy emocionado porque Villalobos me dio un abrazo y estuvo muy contento conmigo. Y acá viene lo importante para mí. Me dice: Abel, tú te tienes que ir a Río y trabajar conmigo. Eso fue el impacto emocional muy grande, y quien me ayudó en eso fue el doctor Kurt Lange, un alemán, gran musicólogo, que estuvo también viviendo muchos años en Brasil por trabajos mineiros. De música colonial mineira. Sí. Y por intermedio de él hizo los contactos en Brasil y yo pude viajar, dar conciertos e ir a Río para estudiar con Villalobos. Y estudié durante el año 43 y 44. Encontré en Villalobos un personaje muy especial. Especial porque, por un lado, era muy simpático. Al menos a mí me tenía mucha simpatía, y yo también a él, por supuesto, como persona humana estoy hablando, ¿no? Por otro lado, escuché muchos cuartetos, creo que son 17 cuartetos que tiene él. Casi todos los días había un cuarteto que se tocaba, yo iba con él, me llevaba, y a mi lado me hablaba de todos los detalles del cuarteto. No sé, que había tomado simpatía por mí, porque me contó hasta su historia, sus cosas más importantes, todo eso. Y él tenía una idea muy clara, ya estaba convencido de eso, y me dijo que era antiacadémico. Yo era todo lo contrario, era respetuoso, ¿no? Antiacadémico, dije yo, qué cosa rara, ¿no? Me pareció extraño, ahora me parece una cosa normal. Y eso me abrió un mundo nuevo, porque Villalobos, al hablarme así, y no educarme, pero en meterme en ese problema de lo que es la academia en sí, me hizo mucho bien. Digo esto porque la academia, si es posible prolongar un poquito, la academia es una imagen que uno toma de algo aprendido, anticipado, y se capta por medio de la memoria. Y la memoria es lo más animal que tiene el hombre. Disculpen de eso, pero es así. Porque a través de la memoria tenemos animalitos que van a los circos y hacen maravillas con la memoria. Es una maravilla. Lo que no tienen los animales es la otra parte, más lógica, la conciencia de saber buscar y encontrar. Eso es del hombre, patrimonio del hombre. Entonces, si la academia la aprendemos por medio de la memoria, eso queda cerrado y fechado, como dicen en portugués, cerrado ahí, ¿no? Y eso no hace bien a la música. Por un lado, uno se informa, pero hay que pensar que no se puede vivir de retaguardia, sino que tenemos que ir a la vanguardia. Pero para hacer vanguardia necesitamos la retaguardia, eso sí. La memoria sirve para eso, para tener muchas cosas aprendidas. Villalobos me enseñó mucho de eso y me dijo que después uno mismo tenía que seguir para adelante. Voy a decir una cosa muy bonita ahora, que es de un pintor uruguayo, ya fallecido hace muchos años, que tiene una frase muy bonita. Dice: el camino del hombre es el hombre mismo. Dice, y termina: el Greco fue puerta de sí mismo. Qué importante es eso, ¿no? Entonces Villalobos me transformó a mí, me hizo mucho bien, y yo tengo los manuscritos de Villalobos, originales de los estudios, y un preludio, que los voy a conservar hasta después entregarlo al Museo Villalobos, pero por ahora están conmigo. Por ese motivo también hice 5 estudios homenaje a Villalobos, por supuesto, ¿no? Y bueno, tendría que seguir hablando mucho, pero no quiero... Qué interesante, qué importante. Muy importante. Esa última frase que citó es de Torres García, el camino del hombre es el hombre mismo, que fue otro personaje importantísimo para Carles Barros, aun cuando él no lo conoció
personalmente. Vamos a la primera pausa en la tarde del sur. Pablito Baute está en los controles y seguimos comentando estas palabras de Abel. Hay unas cuantas cosas para decir sobre. Maravilloso. Vamos a la pausa. Somos Emisora del Sur 94.7 FM 1290 AM y sus repetidoras en el interior del país. 93.5 FM Chuy, 93.9 FM Rivera, 106.9 FM Melo, 107.7 FM Rocha. Y continuamos, amigos, en la tarde del sur. Qué interesante eso que decía Abel, ¿no? Eso de ver para mirar hacia atrás para ir hacia el futuro. Ah, claro. Por eso te digo que... Eso sirve para toda la música. Exactamente. Pero por eso él valoraba tanto esa relación con Villalobos, que en realidad prácticamente se dio entre noviembre, fines de noviembre, mediados de noviembre del año 1943 y febrero de 1944. En ese tiempo él estuvo en Brasil, y si bien en algún momento, en fin de año, cosa por el estilo, volvió a Uruguay, volvió a irse a Brasil. Esperó 3 años para poder ir a Brasil, desde que a raíz de aquel concierto que dio en el Centro Guitarrístico del Uruguay en octubre de 1940, que fue allí Carlevaro dice Villalobos vino en el 41-42, no, Villalobos vino en octubre de 1940. El concierto en el Centro Guitarrístico del Uruguay me llegó porque lo tenía guardado el maestro Raúl Sánchez Clayet, el original del programa. Sí. Y me lo dio Michelle, su viuda. Yo infinitamente agradecido. El original de ese programa. Y en la carátula dice Centro Guitarrístico Uruguay, homenaje al maestro Héctor Villalobos, dice Héctor y no Heitor, y Embajada Artística Brasileña. Entonces anuncia palabras del musicólogo Kurt Lange, concierto de guitarra por Abel Julio Carlevaro. Todavía ponía así el nombre, ¿no? 25 de octubre de 1940 a las 21:30 horas. Y en el programa él tocó el preludio de la suite vasca de José Tomás Mujica, su maestro de armonía. Mirá, qué interesante. Confesión de Agustín Barrios, el lloro número 1 de Héctor Villalobos, que era la única obra de Villalobos para guitarra que él tenía y que además estaba publicada, no había otra obra publicada en ese momento. El vals de Manuel Ponce, Nocturno de Moreno Torroba y Leyenda, Asturias, de Albéniz. Qué bárbaro. ¿Sí? Y él contaba siempre que al terminar el concierto Villalobos fue a hablar con él y lo saludó y le dice, me dio alguna indicación sobre el lloro, contaba, y le dijo que él había compuesto otras obras para guitarra que le gustaría mostrar, y que si él iba a Río de Janeiro él le iba a mostrar esas obras para guitarra, que son las que él había traído, le había mostrado a Segovia, y Segovia acá no le escribió a Ponce, no le había gustado mucho. Y dijo, con respecto al preludio número 3, dijo que es de un aburrimiento mortal y que daban ganas de reír. ¿Ganas de qué? De reír. No, sí. Claro. Tan duro fue. Sí. Eso es en carta a Ponce, ¿no? En una carta a Manuel Ponce. Ponce, claro. Y sin embargo, estaban allí sentados, contaba Carlevaro, sentados en la primera fila, estaba Segovia, Villalobos, que estaba con Arminda, y Kurt Lange. Estaban sentados en la primera fila allí. Mirá, ¿no? Bueno, pero lo interesante de todo esto es que en esos 2 meses y algo más que Carlevaro estuvo en Brasil, en el año 1943, 3 años después recién pudo ir, tuvo la oportunidad de tomar clases directamente con Villalobos sobre los 2 preludios que se habían publicado hacía muy poco se habían publicado en el año 41, los preludios 3 y 4. Carlevaro los tocó en los conciertos que dio allí en Brasil, porque ya los había recibido, habían salido publicados en una revista Música Viva en febrero del año 41, y
y sobre los estudios que no estaban publicados, y que Villalobos le iba dando manuscritos para que los estudiara, y le dio clases. Yo creo que es el único guitarrista, por lo menos vamos a decir, de un nivel destacado, que haya tomado clases directamente con Villalobos sobre sus estudios. Claro. Al cabo de eso, Villalobos le regaló, él se vino a Montevideo con los estudios 1, 2, 3, 4, 5 y 10. Manuscritos que le dio el propio Villalobos, y el preludio número 1, un manuscrito que le dio Villalobos porque tampoco estaba publicado, y habiéndolos estudiado directamente con él. Y es una cosa que se debería tener un poquito más en cuenta. En algún otro programa, porque Carlevaro grabó solamente el número 10 y el número 1. El número 1 en Europa, y nosotros ya lo hemos escuchado, sí. Y el número 10, el estudio número 10 acá, en el año 58, que salió en el disco Segundo Recital de Guitarra. Claro. Vamos a escuchar ese estudio número 10 de Heitor Villalobos por Abel Carlevaro, estudiado directamente con el autor. Vamos a escuchar. Preciosa versión, ¿eh? Este es el estudio número 10 de Heitor Villalobos, interpretado por Abel Carlevaro, grabado en el año 1958, y que formó parte del disco Segundo Recital de Guitarra del sello Antar Telefunken. Tenemos un mensaje de Néstor Villar que dice: hola maestros, otro lunes de historia de la guitarra y los que le dan vida a ese maravilloso instrumento, y de Carlevaro cada día aprendemos más de él. Un abrazo, Néstor. Pero un abrazo para él. Y un cariño también para Susana de Colón, que nos enviaba un mensaje. Que llamó. Sí. En realidad llamó. Fíjate tú, en el año 1991 apareció una entrevista a Carlevaro en una revista francesa, Le Cahier de la Guitarra. Es una entrevista hecha por Lionel Dieu. Dice:
Así, esta entrevista tuvo lugar en ocasión del taller que Abel Carlevaro dirigió el 27 de octubre, desde el 27 de octubre al 3 de noviembre de 1990 en Villefontaine. Una noche después del curso, dice, adultos y niños le plantearon preguntas y la velada finalizó, región lionesa obliga, en torno a un vaso de Beaujolais. Opa. Todos aquellos que han estado cerca del maestro hablan de su gran gentileza, su simplicidad, su disponibilidad. Un rasgo menos conocido de su personalidad es su talento de narrador, dice aquí el entrevistador. Bueno, después habla de distintas cosas y le pregunta, ¿conoció usted bien a Héctor Villalobos? Y Carlevaro le dice, él me marcó mucho. Dotado de una fuerte personalidad, era un hombre libre. Fuimos muy amigos. Cuando yo hacía alguna gira por el Brasil, él me acompañaba con su mujer. Es verdad, en esa gira del año 43, Villalobos asistió a los conciertos de Carlevaro en Petrópolis y en Río de Janeiro, con Arminda. Y en esos conciertos, Carlevaro tocó por primera vez para Brasil los preludios número 3 y número 4 de Villalobos. Esos dos que habían sido publicados en la revista Música Viva. Claro. Durante mucho tiempo, una discusión si ese había sido el estreno absoluto de esos preludios o no. Después yo me vine a enterar, hace poco, no hace mucho, también gracias a unos programas que habían pertenecido al maestro Raúl Sánchez Clayet y que su señora Michelle me regaló, que Martínez Ollanguren había tocado aquí en el año 42 los preludios 3 y 4. Mira. Recién publicados. ¿Y por qué? Mira, me estoy yendo otra vez por las ramas. No me digas, mire ¿Sí? que Sarita lo va a llamar de nuevo. Pero fíjate tú, resulta que Martínez Ollanguren estaba en Estados Unidos y se volvió para Uruguay con su familia, con su señora y con su hijo. Yo hablé por teléfono con el hijo de Martínez Ollanguren hace un par de años, o un poquito más, y me contó que en marzo del 41 se volvían de Estados Unidos, hicieron escala en Río y fueron a visitar a Villalobos. Mira. Dice, mira lo que me dijo su hijo. Dice, en 1941, cuando yo tenía 10 años, nos volvimos de Estados Unidos. En el viaje de regreso bajamos del barco en Río de Janeiro y después hicimos el resto del viaje hasta Montevideo en tren. Estando en Río en marzo del 41, fuimos a visitar a Villalobos. Fuimos mi padre, mi madre y yo. Recuerdo que Villalobos quedó muy impresionado con la habilidad de mi padre para leer a primera vista. Le trajo algunas obras suyas y como mi padre las leía de corrido en la guitarra, Villalobos dijo, estas usted las conoce, le voy a traer otras recién publicadas. Y ahí fue que le llevó esos dos preludios, el 3 y el 4. Pero esas otras también las tocó a primera vista con gran facilidad. Entonces Villalobos le regaló a mi padre alguna de esas músicas suyas como recuerdo de su visita. Y Martínez Ollanguren las tocó aquí en el 42. Carlevaro las tocó en noviembre y diciembre del 43 en Brasil, por primera vez para Brasil, claro, con Villalobos adelante. No nos va a dar el tiempo, a lo mejor vamos a seguir, porque yo me fui por las ramas. Y en realidad estaba leyendo esta entrevista, ¿sí? Hablando de las giras que hacía por Brasil, esta entrevista en Francia. Dice, Villalobos me enseñó, dice Carlevaro, la manera de tocar sus obras. Un día que yo estaba trabajando el preludio número 1, cuando llegué al pasaje donde se tocan sextas paralelas, le dije, ¿pero por qué no tocar sextas aumentadas? Sí, me dijo él, pero ya he enviado el texto al editor. Entonces tomó su lápiz y modificó la partitura. Al finalizar el curso me la regaló y yo la tengo todavía. Tengo también el manuscrito de varios estudios, que es lo que habíamos hablado. Dice Carlevaro, yo fui el primero en grabar el estudio número 1. Esto lo cuenta también en otra parte de la entrevista que le hicieron en Sao Paulo, porque Villalobos le dijo hay que grabarlo cuando lo estaba estudiando, y lo llevó a la radio oficial brasileña, que en ese momento se llamaba Departamento de Imprensa de Propaganda, y allí Carlevaro grabó el estudio número 1. Y en la entrevista, yo no traje ese fragmento de la entrevista, pero hablan Edelton Cloeden y Carlevaro, que Ronoel Simões, que era un gran coleccionista brasileño de música y de cosas de guitarra, debía tener una copia de esa grabación, pero yo nunca pude conseguirla. Lo que tenemos es la que hizo para el primer disco. La que hizo para el primer disco, que ya la hemos escuchado acá y la vamos a volver a escuchar en el transcurso de estas cosas. ¿Cómo no? Pero aquella que hizo en Río, que debe haber sido la primera, en realidad la grabación que hizo Carlevaro en Londres es la segunda a nivel mundial, porque unos meses antes también lo grabó Segovia, también en Londres, igual que pasó con la tarantela. Claro. Sí. ¿Y Segovia grabó alguno de los otros estudios? Sí, Segovia grabó el estudio número 7,
grabó el 1 y, si no me equivoco, grabó el 8. Sí. Bueno. Le pregunta el entrevistador francés, dice, entonces Carlevaro le dice, yo fui el primero en grabar el estudio número 1. Él decía que las repeticiones eran ecos. Nosotros lo trabajamos y lo grabé para la radio brasileña. Lo que no cuenta aquí, y seguramente lo voy a contar después de la pausa, es en qué circunstancias Carlevaro escuchó por primera vez los estudios de Villalobos, los 12 estudios que Villalobos lo llevó para que los tocara un pianista. Claro, de quien ya hablamos. De quien hablamos, de Tomás Terán. Ahí va. Pero eso lo vamos a contar después de la pausa. Bueno, ahora vamos a la segunda pausa en la tarde del sur. Nuestro celular 099-345-170, el número de línea 2915-1290. Y bueno, hay un Facebook también, donde estamos recibiendo mensajes, ¿no? Sí, al mío, el de Alfredo Escande. Alfredo Escande, @. No, directamente, el Facebook de Alfredo Escande. Yo que soy atrasado yo, ¿no? No. Le puse @ al Facebook. Sí, eso sí. Vamos a hacer la pausa. Somos Emisora del Sur. 94.7 FM. 1290 AM. Y sus repetidoras en el interior del país. 93.5 FM Chuy. 93.9 FM Rivera. 106.9 FM Melo. 107.7 FM Rocha. Seguimos, amigos, en la tarde del sur. Un saludo para Silvia, que además nos hablaba y recordaba la figura de Oribe Dorrego. Sí, gran guitarrista. Y Carlevaro lo estimaba mucho a Oribe Dorrego. Sí, ¿no? Antonio Pereira Arias también. Bueno, estábamos hablando entonces de las circunstancias en las que Carlevaro escuchó por primera vez los estudios de Villalobos. Y pese a que Villalobos todavía los tocaba, porque Carlevaro dice que en alguna ocasión de esas clases que él tomó, en alguna vez Villalobos tomó la guitarra y le mostró algo. Sí, porque tocaba guitarra. Claro, tocaba, pero además para componer esos estudios para la guitarra había que conocer a la guitarra, porque claro, le plantean exigencias técnicas que hasta ese momento otras obras no se las habían planteado a la guitarra. ¿Sí? Y Villalobos seguramente era capaz de hacerlo, pero a esa altura él ya, vamos a decir, no tocaba habitualmente, y entonces lo llevó a Carlevaro, lo invitó a una reunión en la que iban a ejecutar en el piano Tomás Terán los estudios, los 12 estudios. Se los hizo escuchar. Dice que mientras Terán los tocaba, Villalobos le iba explicando lo que él pretendía con cada uno de esos estudios. Tomás Terán, que había tenido amistad con Villalobos desde la época de París, y habían en el año 1928, esto me enteré por un libro muy bueno que me hizo llegar un investigador y guitarrista brasileño, Humberto Amorim. Hicieron unas vacaciones en algún pueblito de Francia, en las afueras de París, los dos matrimonios. Villalobos, que todavía estaba casado con su esposa Lucila Guimaraes, que era pianista, y Tomás Terán con su señora María Teresa. Se fueron de vacaciones, que no querían saber nada de música y querían construir cometas, unas cometas enormes. Hay algunas fotos, cometas para remontar, sí, con caña y papel, pero grandes, faroles, capaz, no con forma de pescado grande. Hay una foto que están los cuatro allí, Villalobos con un sombrero grande, bueno. Pero resulta que la esposa de Terán tenía una guitarra y Villalobos se entusiasmó y terminó, hay unas cartas mandando pedir juegos de cuerdas y qué sé yo, y empezó a componer los estudios, que seguramente algunos esbozos ya tenía de alguno y qué sé yo, y completó allí la composición de los 12 estudios para guitarra. Mira qué bárbaro. Y el propio Terán cuenta que en ese momento, es decir, él no estaba pensando en dedicárselos a Segovia. Recién le habla de la dedicatoria a Segovia cuando se reencuentran en el año 37, casi 10 años, digo bien, casi 10 años, 9 años después de compuestos los estudios.
Pero él los escuchó. Bueno, este Tomás Terán los transcribió para el piano después. Y ahí andan por ahí todavía alguna grabación. Llegó a grabar 4 de esos estudios en el piano. ¿El propio Terán? Tomás Terán. Ah, sí, qué interesante. Tomás Terán. Bueno, lo cierto es que Carlevaro los escuchó por primera vez Ahí. ahí. Y con Villalobos y Terán tocando. Terán tocando y Villalobos explicando. Y después, sí, iba A la guitarra. al estudio de Villalobos, allí en el Conservatorio del Canto Orfeónico, que era lo que dirigía Villalobos, y con su guitarra Carlevaro se los iba presentando y Villalobos le daba indicaciones, como aquella de la que ya hablamos, del estudio número 1, que así le gustaba, Allegro non troppo, ¿no? Por ejemplo. Claro. Y le iba dando los manuscritos. Bueno, lo cierto es que Carlevaro se volvió además con una de las obras que más tocó a lo largo de toda su vida, que fue el Preludio número 3 de Villalobos, y que lo grabó en el mismo disco, en el mismo año 1958, que el estudio que escuchamos antes, el estudio 10. Claro, en el segundo recital. Vamos a escuchar entonces el Preludio número 3 de Villalobos por Abel Carlevaro. Lindísimo.
Qué lindo, precioso estudio. Preludio número Preludio. 3 de Héctor Villa-Lobos por Abel Carlevaro, grabación del año 1958, que integra el disco Segundo Recital de Guitarra, junto con el estudio 10 que escuchamos antes, junto con Confesión de Agustín Barrios, algunas cosas que ya hemos escuchado aquí. ¿Cómo no? Pero ese viaje de Carlevaro a Brasil del año 1943-44 tuvo otro efecto lateral importante para el repertorio de la guitarra, porque en San Pablo Carlevaro conoció al compositor Camargo Guarnieri. Ah, claro. Y Camargo Guarnieri fue al concierto que Carlevaro dio en Sao Paulo, también trabó amistad con él y le quiso componer una obra. Y inspirado por la, vamos a decir, por la ejecución guitarrística de Carlevaro, compuso un Ponteio dedicado a Carlevaro, que Carlevaro cuando volvió a Montevideo lo estrenó en el Sodre y después también lo grabó. Entonces, vamos a escuchar, mejor dicho, vamos a despedirnos. Pero antes le voy a leer mensajes que llegaron. Maestros Numa, maestro Alfredo, tiene mi corazón la alegría enorme de oírlos hablar de la guitarra, instrumento que amo y máxime de Carlevaro. Les envío, Numa y Alfredo, un delicadísimo y cálido abrazo para ambos. Gracias, Jorge, desde los Pagos de Castillos. Pero muchas gracias. Y también a Hugo de Malvin, que dice Hugo que Numita, usted no es atrasado, entre comillas, ¿no? Por aquello de la ropa. Sí, ni el maestro Alfredo es mono, entre comillas, para irse por las ramas. Un abrazo para los dos. Pero tengo esa costumbre a veces. Usted, a veces yo lo veo ahí. Mis razonamientos son un poco arborescentes, van ramificando. Y bueno, con tanto material, maestro, es imposible que uno no se embale, ¿no? Entonces, después que nos despidamos, nos vamos a ir escuchando este Ponteio de Camargo Guarnieri, compositor brasileño, hecho especialmente para Abel Carlevaro durante ese viaje en el cual él trabó relación con Villa-Lobos y del cual aprendió tanto y del cual vamos a seguir hablando en programas sucesivos. No. Muchas gracias, Pablito Baute. Maestro, muchísimas gracias. Ha sido un gran placer para mí. Nos encontramos el miércoles. El miércoles aquí, claro. Chau, chau, gente.
arde la guitarra sola mientras la luna se acaba. Arde libre de su esclava bata de cola. Hasta aquí hemos presentado En la tarde del sur, junto al maestro Alfredo Escande, con guitarra, buena guitarra. En la tarde del sur.